Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Es bueno poder estar reunidos alabando y glorificando el nombre del Señor. Yo no sé ustedes, pero en lo personal quedé con un poquito más de ganas de ese último himno. Y es un himno que nos invita a buscar, a acudir al Señor en oración. ¿Saben? Si hay algo que es evidente en nuestra sociedad, es que las comunicaciones, las telecomunicaciones, se han vuelto indispensables y han penetrado en nuestra vida diaria. El tener un teléfono del tipo que sea, inteligente o bruto, un teléfono básico o un teléfono smartphone, se ha vuelto una necesidad en medio de nuestra sociedad. En el pasado era normal salir y, no enterarse de nada de la persona que salió de casa hasta que llegara a su destino, o desde algún teléfono público metiera algunas monedas o pasara alguna tarjeta que después se inventaron en el transcurso del tiempo y devolviera una llamada, pero había cierto grado de tranquilidad de que de una forma u otra, si hay alguna mala noticia, llegará. Y si hay alguna buena noticia, también llegará. No había tanta preocupación y dependencia, no había un sentir de necesidad tan grande como hay hoy en día de tener un teléfono móvil. Hoy en día el acceso al teléfono celular, el grado de penetración de los teléfonos celulares es tal que niños, jóvenes, adultos padecen trastornos físicos, mentales, sociales asociados al uso de estos aparaticos. Problema de movilidad de las manos, daños físicos en cuanto a la vista. Niños han desarrollado, conozco casos particulares que han desarrollado dificultad para relacionarse porque su mundo está aquí. Niños que ni siquiera llegan a los 5 años y ya saben manipular y entrar opciones en los teléfonos mejor que los padres. Relaciones interpersonales entre los miembros de la casa se han visto truncadas, cortadas, y a la hora de comer, entonces todos están con un teléfono en la mano, o ya para llamar al hijo que está en el cuarto, si en el pasado, antes de la existencia de estos aparaticos, lo normal era quizás pegar un grito y escuchaba al hermano Humberto, ¡Fernandito! O quizás con una clave familiar, como quizás hay en la casa, y lo normal quizás era escuchar a papá algo como... Y ya uno sabía que mi papá estaba llamando a mi mamá. Y ese silbido ya era sinónimo de que papá está llamando a mamá y mamá respondía, ya voy, espérate. O venía bajando por un lado de la escalera mientras mi papá iba subiendo por el otro en el afán de encontrarse dentro de casa. Ya esas particularidades se han visto truncadas, casi extintas, porque ahora hasta para comunicarse dentro de las 4 paredes de la casa, muchas veces llegamos a márcale el teléfono o pásale un mensaje, pásale un WhatsApp. Así que permítame preguntarle, ¿puede usted resistir la tentación de contestar una llamada telefónica? ¿O cuando suena el teléfono, hace hasta lo imposible y sale corriendo para contestar, o a lo menos
podemos ver quién era la persona que le estaba llamando. Cuando sale de casa y se da cuenta que dejó el teléfono, ¿es capaz de continuar su día con normal tranquilidad? ¿O la tentación le hace regresar a la casa a buscar el teléfono porque es indispensable? ¿Se siente desarmado si no tiene el teléfono encima? ¿Qué diría si la llamada recibida es de vida o muerte, pero para usted? ¿La contestaría? ¿Qué diría si el interlocutor, la persona que le está llamando, no es otro sino Dios mismo? Por lo tanto, usted está recibiendo una llamada celestial. Yo le voy a invitar a que abra su Biblia en Jeremías capítulo 33. Y voy a leer para ustedes los 3 primeros versos de este capítulo. Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 33. Dice de la siguiente manera esta porción de la palabra. Vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías significa Jehová funda, Jehová levanta o Jehová exalta. Si usted no lo sabía, para el pueblo de Israel el nombre tenía un gran significado, tenía un gran valor. Al nacer un niño, no se ponía un nombre porque suena bonito y combina con el apellido. No. Tenía una profunda relevancia de índole espiritual. Y el nombre de Jeremías significa Jehová funda, Jehová levanta o Jehová exalta. Jehová coloca un fundamento, restaura. En ese sentido es que se denota el nombre de Jeremías. Y este es un profeta popularmente conocido como el profeta llorón. Y es autor de 2 libros. El libro de Jeremías, en el cual nos estamos ubicados, y el libro siguiente, que casualmente se llama Lamentaciones. Y es que Jeremías justamente se caracterizaba por lamentarse y presentar quejas al Señor, expresar su dolor y preocupación al Señor. Pero no lo juzgue mal, porque ¿cuál sería su actitud si usted fuese el responsable de llevar el mensaje de Dios a la nación y decirle: Dios viene a castigarte, Dios te va a castigar si no te arrepientes, y el castigo es inminente, y el castigo no es otro que la destrucción, y no una destrucción cualquiera, sino que vas a ser destruido, conquistado por la nación más sangrienta que ha existido? Jeremías tenía motivos para lamentarse. No conforme a eso, el cumplir con la orden que el Señor le había dado, con la comisión que el Señor le había dado, por predicar el mensaje que Dios le había dado, Jeremías sufrió en múltiples formas. El profeta de Dios, uno de los grandes profetas de Dios, como leímos, fue puesto preso, fue rechazado, fue considerado traidor y muchas cosas más. Jeremías ministró para el reino del sur
que estaba formado por las tribus de Benjamín y Judá. Para ponerlo en contexto, el reino de Israel, el cual conocemos y ubicamos por el gran rey David. Después de David vino su hijo Salomón, y el reino se extendió y fue rico en gran manera. Resulta que el hijo de Salomón decidió escuchar a los consejos de jóvenes ministros, jóvenes consejeros, y agravó, puso impuestos y causó malestar en medio de la nación, y la nación se dividió en dos. 10 tribus que comenzaron a llamarse el reino de Israel, comúnmente conocido como el reino del norte, y 2 tribus, Judá y Benjamín, como el reino del sur. El reino del norte recibió su castigo por la idolatría, y en algún momento el reino del sur se consideraba superior y mejor, porque decían, nosotros estamos en medio tenemos la capital del reino, tenemos a Jerusalén, y en especial tenemos el templo. Dios está con nosotros, pero vivieron como les dio la gana. Tenían la bendición de tener el templo, pero no vivieron para el Dios del templo. Se olvidaron de Jehová Dios y vivieron su vida como mejor les pareció. Y así como Dios castigó al reino del norte, a las 10 tribus, por sus pecados y su idolatría, el reino del sur vio las barbas de su vecino arder y no puso las suyas en remojo. No escuchó las advertencias de los profetas que Dios le envió. Y Dios les advirtió, arrepiéntanse, búsquenme. Y ellos ignoraron los llamados de alerta. Y el imperio babilónico los conquistó, los destruyó, y su gran fuente de confianza y de esperanza, el templo, fue completamente destruido y no quedaron muros sobre muros allí. Y la nación completa fue reunida y llevada a Babilonia. Unos pocos escaparon a Egipto, pero en pleno la nación fue llevada en cautividad a Babilonia. Dígame usted si bajo ese contexto Jeremías no tenía motivos para lamentarse. Sin embargo, este profeta no dejó de cumplir fielmente la labor que Dios puso en su camino. Así que, ya teniendo claro este contexto, vamos a conocer quién es ese que efectúa la llamada celestial. Recuerden, está recibiendo una llamada telefónica. Lo único es que esa llamada no utiliza antenas ni depende de un aparatico como este. Así que conozcamos a quién es aquel que nos está llamando. Como hemos leído, Jeremías estaba preso. Él había sido rechazado por su familia, por sus compañeros, vecinos, por los compatriotas, por la nación en pleno, por comunicar fielmente el mensaje que Dios había puesto, que Dios le había dado. Y él se encontraba preso. Y estando preso, el Señor le vuelve a hablar y le dice en el verso 2 del capítulo 33, así ha dicho Jehová, quien hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Jehová conocía la carga en el corazón de Jeremías. Por ello le recuerda quién es él. Quizás muchos de nosotros hubiésemos dicho ante ese segundo llamado, ante ese nuevo encuentro con el Señor: Señor, no es por nada, pero si así tú tratas a tu siervo, dame vacaciones. Si tus siervos vamos a ser golpeados, llevados a prisión, puestos bajo escarnio, bajo burla, si vamos a ser considerados traidores, si falsos profetas
van a ser reconocidos y exaltados. Y yo, que soy profeta fiel tuyo, voy a ser pisoteado y menospreciado. Señor, no es por nada, pero quiéreme un poquito menos. Quizás muchos de nosotros hubiésemos actuado de esa forma. Quizás Jeremías lo estaba pensando. No lo sé. Lo que yo sí sé es que el Señor conocía a profundidad el corazón de Jeremías. Y lo conocía también como conoce nuestro corazón hoy. Y por eso el Señor, al hablarle a Jeremías, le recuerda quién era Él. El que hizo la tierra, el que la firmó. Jehová es su nombre. Y esa frase tenía un profundo significado, porque era recordarle las palabras que Dios mismo había hablado a Moisés cuando le dijo: yo soy el que soy, el eterno. Así que preguntémonos, ¿qué también conocemos a ese que nos está llamando? ¿Qué también conocemos a Dios? ¿Cuántos atributos de Dios pudiéramos mencionar en esta mañana y sustentar bíblicamente? Somos hijos de Dios. Si yo le pregunto en esta hora, ¿qué conoce de su padre, de su madre, de su esposo, de su esposa, de su hijo? Descríbalo. Sería quizás muy fácil y pudiéramos decir: en casa, papá es inquieto. Él no puede estar el día sin hacer nada. Él es productivo, emprendedor, quizás desorganizado, y ahí necesita el cerebro administrativo de mamá. Necesita quien le ponga freno en sus emprendimientos. Hay que buscarle algo que hacer, porque si no, él pone a la gente a hacer. Es estricto, pero profundamente amoroso. Y así pudiésemos seguir. Ahora la pregunta sería: ¿somos hijos de Dios? Decimos que creemos en Dios. ¿Cuántos atributos, características, cualidades de Dios podemos mencionar? Lo hemos estudiado. Decimos que amamos a Dios, pero no le conocemos. No hemos indagado en su palabra lo suficiente como para conocerle. Por eso Él mismo se encarga de decirnos: yo soy Jehová Dios. Por eso Él mismo se encargó de recordarle a Jeremías quién era. Así que veamos muy rápidamente algunas pocas cualidades de ese Dios a quien adoramos. Y en primer lugar tenemos que decir que Dios es eterno. Deuteronomio capítulo 33, verso 37. Y si está tomando apunte, anótelo. Vea cómo dice Deuteronomio capítulo 33, verso 27. El eterno Dios es tu refugio y sus brazos eternos son tu apoyo. Él echó al enemigo delante de ti y dijo: destruye. Dios es eterno. Él se nos ha revelado en la palabra como el eterno Dios. Isaías 40, 28 es otra porción de la palabra que puede anotar y registrar, donde Dios mismo nos afirma que Él es eterno. Deuteronomio capítulo 33, 27 e Isaías 40, 28. Dos pequeñas porciones de la palabra que nos recuerdan que Dios es eterno. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40, 28. Dios es eterno, pero también es creador. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta misma porción de la palabra que hemos leído de Isaías nos lo recuerda. Dios es eterno, el cual creó los confines de la tierra.
Juan 5, verso 26. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 26, dice de la siguiente manera: como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dios es creador, Él no fue creado, Él tiene vida en sí mismo, Él es eterno, siempre ha existido y siempre existirá. Pero Él también es inmutable. Malaquías, capítulo 3, verso 6, hablando el Señor Dios a su pueblo, dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si el carácter de Dios fuese cambiante, en nuestras sillas lo que habría sería una montañita de tierra, porque Él lanzaría su rayo a cada instante y quedaría la montañita de tierra, de polvo allí. Nos fulminaría en su ira santa ante nuestros pecados. Pero Él es inmutable, Él no cambia, Él permanece fiel. Él no cambia en cuanto a su naturaleza, a su carácter, ni a su propósito. Él no puede ni mejorarse ni desmejorarse. Él es inmutable, no puede ser movido. Él es omnipresente. Salmo 139, versos 7 al 10, dice de la siguiente manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Jehová Dios es omnipresente, está en todos lados. Jeremías 23, versos 23 al 24, también nos afirman esta verdad. Dios es omnisciente. Jeremías 23, versos 23 al 24, otro pasaje que nos afirma que Dios es omnipresente, es decir, está en todas partes. Otra característica de Dios es que Él es omnisciente, es decir, todo lo sabe, tiene conocimiento absoluto de todas las cosas. El Salmo 147, verso 5, dice de la siguiente manera: grande es el Señor nuestro, y mucho su poder, y su entendimiento es infinito. El Señor conoce hasta el número de nuestros cabellos, dice la palabra. Conoce las arenas del mar, el número de estrellas en el cielo. Conoce lo profundo de nuestro corazón. Conoce las intenciones de nuestros pensamientos. Él es omnisciente, todo lo sabe, pero también es omnipotente. Éxodo capítulo 6, verso 2 y 3, dice de la siguiente manera: habló Dios a Moisés y dijo: yo soy Jehová, yo aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dios es omnipotente. Él demostró su poder a través de la historia de la vida del pueblo de Israel. Separó el mar en dos, separó el río Jordán en dos, hizo que el sol retrocediera y retardó el oscurecer. El Señor Jesucristo dijo antes de ascender a los cielos: toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Es omnipotente nuestro Dios. Pero también tenemos un Dios que es santo.
Apocalipsis 4:8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche y sin cesar decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es santo. Dios es justo. Salmo 119, verso 137. Justo eres tú, Jehová, y rectos son tus juicios. Dios es justo. Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Romanos, capítulo 5, versos 6 y 8, 6 al 8, dice de la siguiente manera: Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, murió por los pecadores. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Es decir, cada uno de nosotros estaría quizás dispuesto a sacrificar su vida y a morir por alguien que es bueno, que es justo. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que Cristo murió por el malo, por el pecador. Con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es amor. 9 características muy rápidamente que encontramos de Dios. Dios es eterno, Dios es creador, Dios es inmutable, Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, santo, justo, es amor. Y pudiésemos seguir enumerando cualidades. Aún de su nombre pudiésemos obtener características, atributos de Dios. Si consideramos alguno de ellos, tenemos que reconocer a Jehová Dios como Adonai, amo y Señor. Jehová Rafa, el Señor tu sanador. Jehová Shalom, el Señor tu paz. Jehová Roi, el Señor es tu pastor. Jehová Jireh, el Señor es tu proveedor. Jehová Nisi, el Señor es tu estandarte, es decir, el Señor es quien te da la victoria. Y solo por mencionar algunos de los nombres con los cuales nuestro Señor Dios Todopoderoso es nombrado a la luz de las Escrituras. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras luchas diarias, el Señor nos está llamando, y lo primero que Él hace, así como hizo con Jeremías, es recordarnos quién es Él. Y si usted me dice, bueno, pero ya va, yo en la mañana lo que hago es abrir los ojos, yo no tengo experticia en la Biblia como para encontrar cualidades, atributos de Dios y decir quién es Él. Permítame leerle una porción de Romanos capítulo 1. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vea lo que dice, verso 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se puede discernir, entender por medio de las cosas hechas, por medio de las cosas creadas. Por lo tanto, no tienen excusa.
Ningún ser humano podrá pararse delante del trono de Dios y decir: Dios, es que yo no te conocí. Porque Dios mismo te va a decir: con contemplar solamente la creación, el sol alumbrando tu ventana en la mañana, tú tenías suficiente como para saber que yo existo y por tanto rendirme adoración. No tienes excusa. Así que en medio de nuestras crisis, en medio de nuestras luchas familiares, personales, laborales, espirituales, el Señor lo primero que hace es recordarnos quién es Él. Y depende de nosotros el que queramos conocer quién es aquel que nos está llamando. Él nos recuerda constantemente su nombre, sus atributos, su grandeza, a fin de que nosotros volvamos nuestra mirada hacia Él. En segundo lugar, así como en el teléfono buscamos identificar quién nos llama, lo cierto del caso es que de parte del Señor estamos recibiendo una llamada que debemos contestar. Y Jeremías, en el capítulo 33 que estamos estudiando, en su tercer verso, el Señor le exhorta y le dice: clama a mí. A lo largo de las Escrituras vemos al Señor invitándonos continuamente a la comunión con Él. Y algunos ejemplos los tenemos en Isaías 55, verso 6, que dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. El Señor nos está llamando, nos está buscando, nos está dando oportunidades para que le conozcamos. El ser humano pecó en el jardín del Edén y rompió la comunión perfecta que Dios había establecido. Por ello, todo ser humano, todo hombre, toda mujer está condenado por el pecado. Y aún así, como hemos leído en Romanos, el Señor proveyó desde la eternidad un plan perfecto para restablecer la comunión con nosotros, a fin de que pudiésemos ser llamados hijos de Dios. Sin embargo, aún cada uno de nosotros, si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, si nos hemos arrepentido de nuestro pecado y podemos decir con plena certidumbre de fe: yo soy hijo de Dios, lo cierto del caso es que aún en nuestras luchas diarias pecamos y rompemos, quebrantamos nuestra comunión con Dios. Y Él en su gracia y misericordia aún así insiste y nos llama a fin de que le conozcamos, y de ser necesario nos disciplina a fin de que participemos de su santidad, como podemos encontrar en Hebreos capítulo 12 del verso 3 al 10. En tal sentido, amados hermanos, la primera acción que todo hombre, que toda mujer, que todo niño, joven, anciano debe emprender si desea tener comunión perfecta con Dios es clamar a Él. En fe, confesar sus pecados, pedir perdón y clamar por su ayuda. Solo el ejercicio de la disciplina de la oración puede llevarnos delante del trono de la gracia. Usted puede agarrar y leer la Biblia y meterse un puñal, aprendérsela de memoria, pero si no va sazonado por la oración, usted está buscando a Dios por sus propios medios. Y como veremos más adelante, Dios no se le revela a cualquiera, sino a aquel que genuinamente clama a Él. Y ese clamor tiene que ver no solo con pedirle, sino con abrir plenamente nuestro corazón y desnudar nuestra alma delante de su presencia, reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra necesidad de Él.
evalúe rápidamente sus oraciones. ¿En qué consisten nuestras oraciones? Y en su gran mayoría es para pedir a Dios por sanidad, pedir a Dios por un mejor trabajo, porque nuestros ingresos mejoren, porque fulanito o sutanito hizo esto, en resumen, cosas materiales. ¿Cuántas de nuestras oraciones son: Señor, quiero conocerte? Señor, reconozco mi necesidad de ti. Ayúdame a entender tu palabra. Háblame. Conocer a Dios por medio de su palabra, sin acudir primero a la oración, es soberbia, es orgullo. Es decir, yo puedo entenderte con mi mente, pero como hemos visto, cómo esta mente finita, limitada, va a entender la mente eterna de Dios. Por nuestros propios medios es imposible. Y eso solo lo entiende aquel que ha sido padre. Aquel que es padre sabe que cuando viene su hijo muy bien intencionado y le pregunta, no sé, ¿por qué parece que el sol se mueve? ¿Por qué la luna nos está persiguiendo? Sabe que el hijo tiene una comprensión limitada. Y haciendo grandes esfuerzos, tratamos de simplificar verdades como estas para que las entiendan. Si eso somos nosotros, con las cosas terrenales y simples, ¿cómo cree que será con tratar de comprender al Creador y sustentador de todo? Usted le puede entregar un libro de geografía, de naturaleza a su niño y léalo. Ahí está la respuesta, hijo. Y el muchacho, diciéndolo en criollo, va a estar tan perdido como mamón en boca de vieja. No lo va a entender. El hermano Reinaldo me puso a mí en un dilema existencial enorme con su clase de catecúmenos, porque le entregó a Isabel no solo la guía de estudio, que está bien, es válida, le entregó el listado, el compendio, el resumen de nuestras creencias, donde da una explicación que a veces para los adultos es difícil de entender. Y entonces viene Isabelita cada 5 minutos cuando está leyendo, ¿y qué significa esto? Y no entiendo, ¿y por qué? ¿Y esto? Y yo le voy a invitar a que usted trate de explicar a sus hijos quién es Dios. Si quiere, pídele al hermano Reinaldo que le facilite una copia en digital. Y créame que el principal beneficiado va a ser usted, porque va a volver a la esencia de las Escrituras y volver a recordar y a tratar de explicar de una forma tan sencilla como para que lo entienda un niño quién es Dios, sus características, sus cualidades, sus atributos, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, cómo entender la Trinidad, una verdad que no podemos entender a plenitud, pero que simplemente aceptamos. Y usted va a entender, al tratar de explicar esas verdades, la necesidad inminente de clamar a Dios, no por cosas banales, sino por: Señor, quiero conocerte, necesito conocerte. Creía que te conocía y, Señor, me falta mucho. Hay un principio de enseñanza, y el principio dice que si usted cree conocer algo, debe ser capaz de explicarlo a otro. Si usted dice, yo conozco el funcionamiento del carro, y usted se le acerca a Gracie, que no sabe de mecánica, y le dice, ¿cómo es que funciona el motor? Y usted no es capaz de explicarle a Gracie de forma clara y precisa, mire, el motor funciona así, pero ¿por qué hay que echarle agua? Bueno, porque... ¿y por qué la bujía? ¿Cuál es la función de la bujía? Bueno, porque... ¿vaya? Usted no conoce. Y si ella no entiende, significa que usted como maestro no cumplió su labor y por lo tanto usted no sabe de lo que está hablando. Así que lo mismo pasa con el Señor. Y lo cierto del caso es que necesitamos clamar a Él para que Él nos muestre quién es.
El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo sobre la importancia de la oración en nuestras vidas. Fíjese, Él oró solo. Mateo 14:23, y no lo vamos a leer. Él oró en público. Juan 14, versos 41 y 42. Oró antes de comer. Mateo 26:26. Oró antes de tomar decisiones. Lucas 6:12 al 13. Oró antes de obrar milagros. Marcos 7:34. Y oró después de obrar los milagros. Lucas 5:16. Oró para hacer la voluntad del Padre. Mateo 26, versos 36 al 44. Y si lo pensamos con más calma, inclusive el Señor Jesús oró hasta en la hora de su muerte. ¿Cuánto valor damos a la oración en nuestras vidas? El Señor desea que le conozcamos en profundidad. Y nada prepara nuestro corazón para tal encuentro como la oración. Pues a través de esta disciplina, el Señor nos enseña humildad. El Señor nos enseña dependencia. El Señor nos enseña entrega. El Señor nos enseña sujeción. Así que si usted en esta hora se pregunta, ¿por qué orar? ¿Por qué debo orar? Yo solo le voy a decir que Dios no necesita de nuestras oraciones porque Él es Dios. El principal beneficiado, el que de verdad necesita orar, somos nosotros. En tercer lugar, el Señor nos ofrece una respuesta segura. El pasaje de Jeremías dice: te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No hay oración de un hijo del Señor que Él no escuche. No hay oración de un cristiano que quede sin respuesta. Sin embargo, ¿sabe? En su gracia y misericordia, Dios no responde nuestras oraciones como deseamos, o por lo menos no siempre responde nuestras oraciones como deseamos. Pues si no, solo causaríamos grandes calamidades. Imagínense, ¿cuántos cristianos en un momento de rabia, Señor, aplasta a fulanito y a sutano y perencejo? Y ya habría uno por allí: Señor, yo quiero tener todo el dinero del mundo. Señor, yo quiero esto y aquello. Y todos los problemas que se irían asociando. Como yo les he comentado en algunas oportunidades, a mí me encantan las películas. Y hay una película de un actor llamado Jim Carrey que se llama Todopoderoso. Y en esa película la parodia es de que Dios cede sus poderes a un hombre. Y el actor comienza a sentirse agobiado de todas las oraciones, y Dios esto, y Dios esto, y Dios esto. Y él agarra y dice: voy a solucionar todos los problemas. Lo único que hay que hacer es poner todas las oraciones en una computadora y poner que tengan respuestas automáticas y que diga sí. Y todo, sí, concedido. Y la trama de la película lleva a que la ciudad entonces estaba desbordándose, gente que había orado por ganarse la lotería, todo el mundo se había ganado la lotería, y el desastre económico, la ciudad era un desastre, y Él se detiene. Gracias a Dios en su misericordia, Él no responde nuestras oraciones según lo que nosotros queremos. Pues no solamente causaríamos un daño enorme a este mundo, sino que también limitaríamos el poder de su gracia obrando a favor nuestro. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Muchas veces nosotros hemos orado por sanidad. Dios, sáname. Mi amado Humberto, yo sé que has clamado, y junto a la familia y como iglesia hemos clamado al Señor por la sanidad de nuestra querida Evelyn. Pero aún te pongo un pasaje a fin de reflexionar. El apóstol Pablo,
En 2 de Corintios capítulo 12, verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Respecto a lo cual he orado 3 veces. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántas cosas hemos pedido fervientemente al Señor? Y el Señor, por amor, a fin de no limitar el poder de su gracia obrando en nosotros, nos ha respondido, no, hijo. Ciertamente a nosotros nos toca clamar y pedir al Señor, pero también nos toca pedirle al Señor no solamente aquello que anhelamos con fervor, sino también decirle, Señor, si no es tu voluntad, ayúdame a entenderlo, ayúdame a reconocer qué es lo que tú quieres para mí en medio de estas circunstancias. El Señor Jesús lo dijo en el Getsemaní, Señor, yo no quiero ir a la cruz, no quiero sufrir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa debería ser el sentir, el clamor profundo de nuestras oraciones. ¿Por qué parece entonces que muchas veces nuestras oraciones no tienen respuesta? ¿Por qué parece que el Señor no nos escucha? Y hay 2 razones que podemos considerar esta mañana. Una tiene que ver con el pecado no confesado. Isaías capítulo 59, verso 1 y 2 dice de la siguiente manera, he aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte su rostro para no oíros. En pocas palabras, el Señor está diciendo, mi oído sigue estando atento, mi mano sigue estando extendida, pero son sus pecados los que han causado división entre ustedes y yo. Dios es santo. Si conociéramos quién es el que nos está llamando, reconoceríamos que Dios es santo y en su santidad Él no puede tener comunión con el pecado. Por lo tanto, aunque su mano está extendida y está diciendo, ven, clama a mí, si nosotros no confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y reconocemos, Señor, me he separado de ti y estoy en esta condición porque simplemente yo me he apartado de ti, me he rebelado, he querido hacer las cosas a mi manera y no humillándome delante de ti. He tomado todas las decisiones de mi vida sin ni siquiera presentártelas una sola vez. Y simplemente cuando te las he presentado ha sido para que digas sí y punto, porque la decisión ya ha sido tomada. Perdóname. Si no hay eso, si no hay un arrepentimiento, olvídese. Y en Santiago capítulo 4, verso 2, encontramos la otra razón. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. Pedís, pides, pero no recibes, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Mis hermanos, el Señor Jesucristo nos invitó a abrir nuestros corazones a Dios y a pedirle
en oración, a clamar a Él en oración. Y Juan capítulo 14, versos 3 y 14 dice de la siguiente manera: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, lo haré. Y aunque allí se nos revela la fórmula de la oración, es decir, nuestras oraciones deben ir dirigidas a Dios en el nombre del Padre. En ningún lugar de la Biblia usted va a encontrar que se nos diga: ora al Santo, ora a la Virgen, ora a la roca, ora... No. La enseñanza, la fórmula de la oración que el Señor Jesucristo nos dejó es: ora al Padre en mi nombre. Así que el Señor está deseoso de que abramos nuestro corazón y clamemos al Padre en el nombre de Jesús, es decir, en los méritos de Jesús, porque a fin de cuentas no hay mérito alguno en nosotros mismos para presentarnos delante de Dios a pedirle absolutamente nada. Solo los méritos de Jesús en la cruz del Calvario nos permiten presentarnos delante del Señor para llevar ante Él nuestras peticiones. Pero debemos también recordar que nuestras peticiones tienen que tener una característica también especial. Y esa la encontramos en Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Así que en resumidas cuentas, el Señor nos dice: pide todo lo que quieras en mi nombre, pero pide conforme a mi voluntad. ¿Y cómo sabremos cuál es la voluntad del Señor si no le conocemos? Y si se da cuenta, hemos vuelto otra vez al principio del mensaje. ¿Quién es el que me llama? Es Dios mismo. Y tengo que conocerle. Y tengo que clamar: Señor, necesito conocerte. Y entonces tendremos respuesta segura. Y como vemos en Mateo 6, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, cuando buscamos conocer a Dios, entonces todas las demás cosas vendrán como añadidura. Pero sabe, el Señor nos ofrece algo más que una respuesta. El Señor nos ofrece mucho más que responder nuestras oraciones. Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 6 al 12, dice de la siguiente manera: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en su vida, mora en su corazón. Es lo que está diciendo Pablo. Y es el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, quien entonces nos revelará todas aquellas cosas que han sido ocultas al hombre pecador. Por eso en Jeremías dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor no se limita a simplemente responder lo que pedimos o lo que necesitamos. El Señor está deseoso de mostrarnos a cada uno de sus hijos cosas grandes y ocultas. Y dígame, ¿qué cosa más grande que conocer a Dios? ¿Qué cosa más grande que conocer más de Jesucristo? Que conocer del Espíritu Santo, que conocer de su palabra, que conocer de nuestra profunda necesidad de Él y cómo Él suple, llena, satisface nuestra necesidad. ¿Qué cosa más grande que conocer al Dios que todo lo provee, al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que protege, al Dios que guía, al Dios que perdona, que obra en misericordia? Conocer su gracia, su amor. Amados hermanos, el Señor continuamente nos recuerda quién es Él, mediante cada cosa creada y mediante su palabra. Él es quien nos llama a que le busquemos mediante la oración, para que entonces nuestros corazones, nuestro espíritu sea sensibilizado, nuestros corazones sean afinados al Espíritu de Dios, a fin de mostrarnos Él sus múltiples riquezas, que solo son reveladas a aquellos que con corazón sincero son perfeccionados por la obra redentora de Cristo. Así que clamemos en fe al Dios creador y salvador de nuestras almas, confiando en su palabra, pues Él es quien nos dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, 11 al 3. Yo no sé cuál es la condición de su vida. Yo no sé si en medio de los presentes hay alguno que puede reconocer: Dios, yo de verdad no te conozco. No tengo la seguridad para considerarme hijo tuyo. Si esa es tu condición, Dios te está llamando. Te está diciendo: yo soy el Dios creador, sustentador, el Salvador. Y es hora de que te arrepientas. Y esa es una decisión netamente personal. Depende de cada uno de nosotros reconocer que somos pecadores, que hemos transgredido la ley de Dios. Y el Señor nos llama para que confesemos delante de Él, reconozcamos delante de Él nuestra condición de pecado y la necesidad de su perdón, reconociendo la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él llevó por nosotros el castigo de nuestros pecados. Si es así, simplemente lo que tienes que hacer es obedecer el llamado del Señor y clamar a Él, ponerte a cuentas con Dios. Y puedes decirle algo como: Señor, no te conozco. Señor, estoy en pecado, entiendo que estoy condenado. Tú que eres juez justo, tienes todo el derecho de sentenciarme a muerte eterna. Y reconozco, confieso que soy pecador. Necesito del perdón
reconozco a Cristo como Señor y Salvador y entiendo que Él sufrió en la cruz, siendo santo, siendo justo. Él sufrió el castigo que yo merecía. Perdóname, transfórmame, cambia mi vida, cambia mi corazón. Puedes decir algo similar a eso y puedes tener plena seguridad de que el Señor escuchará tu oración, perdonará tus pecados y tendrás el derecho, la potestad de llamarte hijo de Dios. En Juan 1, verso 12, dice que a los 11 y 12, a los suyos vino. El Señor Jesucristo vino a los suyos, al pueblo de Israel. Los suyos no les recibieron, el pueblo de Israel lo rechazó. La gran mayoría del pueblo de Israel lo rechazó. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que depende de nosotros el acudir o no, el aceptar o no la invitación, el llamado de Dios. Pero amado hermano, si usted puede decir: yo soy cristiano, estoy seguro de mi salvación, estoy seguro de mi destino eterno, sé que soy hijo de Dios, pero reconozco que he sido un hijo rebelde, reconozco que en tal o cual área de mi vida no he estado andando conforme como debiera andar un hijo de Dios. La palabra también es para nosotros. Cada uno de nosotros, si nos sinceramos, si nos paramos firmes delante de Dios, tenemos que reconocer: Señor, esta área de mi vida la he estado viviendo no conforme a tu voluntad. Y el llamado que nos hace el Señor es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a orar.